presença de milhares de anjos, eis-nos aquí. Yo quiero leer un pasaje que nos habla del mandamiento que el Señor le daba a los sacerdotes, a los levitas, de con quién ellos no podían casarse. Porque de alguna manera, aunque es parte de la ley, sí muestra ciertos principios que son importantes y deberíamos considerar. Levítico 23, desde el verso 13 dice: tomará por esposa una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino que tomará de su pueblo una virgen por mujer. Entonces aquí el pasaje nos habla un asunto muy importante. El asunto esencial del pasaje es que él debía casarse con una virgen. Entonces, ¿por qué? Porque el aceite estaba sobre su cabeza, o sea, había sido una persona apartada para el servicio del Señor. Entonces, muchas veces un mal matrimonio puede dañar ese servicio. Entonces, nosotros hemos hablado del propósito del matrimonio, de servir a Cristo, y yo debo tener en cuenta porque el ejemplo de los sacerdotes del Antiguo Testamento es un ejemplo para los sacerdotes del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué es tan importante la virginidad en la otra persona? Era tan importante que si él se casaba, aún no solo levita, sino cualquiera del pueblo, se casaba con una mujer y él se daba cuenta que ella no era virgen, la podía repudiar, ¿sí? O sea, si él se casaba pensando que ella era virgen, pero no era virgen, él la podía entregar a los ancianos de la ciudad, o sea, la podía dar por divorcio. Entonces la palabra resalta bastante la virginidad y pues en nuestros tiempos no deberíamos como perder la oportunidad de hablar de este asunto que la Biblia llama tan importante. Es como la cualidad principal de la esposa del sacerdote. Entonces, ¿por qué tan importante la virginidad? Cuando hablamos de un creyente, hablamos de una persona que vive para Cristo. Pero la palabra nos muestra que hay personas que dicen que son de Cristo, pero en realidad no lo son. Entonces, la pureza sexual es tal vez una de las mejores características de la piedad en una persona. Entonces, en ese sentido, si yo examino la virginidad de mi cónyuge, yo puedo ver si él realmente está viviendo una vida piadosa para Cristo o no, porque Juan dice así, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, si él practica el pecado de la fornicación, probablemente no es nacido de Dios, porque eso no caracteriza a los que tienen la simiente de Dios, que es una simiente santa. Entonces, yo puedo comenzar a pesar la vida espiritual de una persona por su vida sexual. Entonces, en ese asunto, eso me muestra la obediencia a Cristo, el amor a Cristo y la manera como ella se ha santificado. Porque si dice que es cristiana, debe vivir como cristiana. ¿Y como qué tan estable ha sido? Exactamente, y que cuán constante y cuán genuina es su fe. Esas cosas hablan bastante, porque a veces ella está enamorada de él y él dice que él es cristiano, pero tú le comienzas a conocer la historia y es terrible. Entonces la Biblia resalta ese asunto. ¿Por qué más? Porque si esa persona ha sido virgen, quiere decir que esa persona ha tomado en serio el matrimonio y se está guardando para él. Entonces eso también habla de lo importante que ha sido su matrimonio aún sin llegar a él. Porque es que hay personas que piensan que el matrimonio es importante cuando yo llego a él. Pero yo no debo esperar ni el cónyuge ni el tiempo del matrimonio para prepararme para el matrimonio. Desde la niñez, aún nosotros como cristianos debemos levantar hijos y hijas que estén siendo preparadas para su matrimonio desde la niñez. Entonces, la enseñanza, como lo decíamos la vez pasada, de la piedad, del guardarse, de la santidad, es algo que debe cultivar el hogar cristiano, aún en los hijos, porque ellos deben ser conscientes desde pequeños que Dios tiene apartado a una persona y que se están guardando para ese momento, ¿sí? Entonces, la virginidad también nos muestra cuán serio ha sido el matrimonio para la persona, si se ha estado apartando desde hace mucho tiempo o si no lo está haciendo. También, ¿qué más? Que la vida sexual fuera del matrimonio y muchas veces a temprana edad marca a las personas, las marca emocionalmente. A veces eso crea traumas, a veces crea complejos, bajo estima, a veces hasta perversiones sexuales, porque una mala relación sexual trae trastornos. Entonces, todas esas cosas pueden marcar la vida de una persona. Y si ella se ha podido guardar de eso, además de lo que es embarazos tempranos, enfermedades, eso va a ser muy bueno. Y otra cosa que dice la Biblia, que a veces uno es que no sabe hasta dónde interpretarla, es que la palabra dice que aún el que se une a una ramera es uno con la ramera. O
O sea, no es solo un intercambio de fluidos o algo corporal, sino que hay una unidad de sentimientos, hay una unidad de emociones, hay una unidad hasta espiritual, se puede decir. Entonces, si esa persona se unió a otra, como muchas veces pasa, y esa relación se fracturó, hay algo dentro de la persona que muchas veces se rompe y no llega a ser igual. Entonces esa persona ya no le da valor a la sexualidad, a la relación, a los sentimientos con otra persona, y generalmente cuando eso pasa muy temprana edad comienza a haber una sexualidad libre. Entonces ya no hay compromisos y nos está metiendo con uno y otro. Entonces son cosas que el cristiano debería evitar. Entonces la virginidad es un buen consejo. Si yo estoy pensando en casarme, piense en una virgen, una que se haya apartado para el Señor, que haya honrado al Señor y que se haya guardado para él o para ella en el caso, ¿no? Entonces eso es una buena enseñanza que nos da la palabra, y más en estos tiempos. Entonces el Señor pues levante jóvenes, hombres y mujeres que se guarden en este aspecto, porque son buenos partidos. Otro asunto que no quiero pasar por alto. Si yo en mi juventud aprendo a controlar los impulsos de mi carne, a tener dominio propio, a resistir la tentación, fácilmente lo voy a hacer en el matrimonio. Pero si yo como joven tengo la tendencia y caigo en pecados sexuales, ¿quién me dice que no lo voy a hacer en el matrimonio? Porque ese es otro error que a veces los hombres piensan, o las mujeres, que si yo ya tengo una pareja donde voy a disfrutar mi sexualidad, ya no voy a tener tentaciones, y mentiras. La verdad es que las tentaciones siguen igual que cuando éramos jóvenes. Entonces, si yo aprendo a lidiar con la tentación, a guardarme, seguramente va a ser muy fácil para mí hacerlo también en el matrimonio, y me va a evitar de esas tragedias que existen hoy en día llamadas adulterio. Entonces, la virginidad es un asunto importante a considerar también en el cónyuge, cuando se puede, pero sería lo ideal. Si yo tengo la oportunidad de orar, y yo he conocido hermanos que oraban así: Señor, yo quiero una mujer virgen apartada para ti. Y sí, así fue, el Señor se los concedió. ¿Qué pasa con las personas que llegan al Señor ya teniendo una vida sexual activa antes de conocer al Señor? Porque yo creo que muchos también se están preguntando eso en este Sí, porque pareciera que estuviéramos descartando a muchos. Sí, yo creo que hay varios preocupados en este momento. Claro, es que ahí es donde la tragedia de no haber tenido una fe recibida desde pequeños, o una familia que me hubiera enseñado ciertos valores. Sí. Pero bueno, no, tampoco se descartan. La Biblia dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Entonces eso lo podemos aplicar también a la vida sexual. El que tal vez sin Cristo era una persona inmoral, ahora que está en Cristo, él debe proponerse tener una nueva virginidad, si lo podemos decir así, y guardarse en santidad desde ahora que ya es consciente de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Él ahora puede optar por Cristo y comenzar de cero en su vida cristiana. La palabra dice que todas las cosas viejas pasaron y el Señor puede hacerlas todas nuevas. Entonces yo puedo hacer esas cosas nuevas en mi vida. Yo puedo hacer un voto de castidad delante del Señor si era una persona inmoral, si venía practicando el pecado. Definitivamente, si me convierto a Cristo, yo debo dejar el pecado. Yo pienso que el peligro no es tanto esa persona, sino para mí el peligro más inminente es el que dice que es cristiano y está practicando esos pecados. Pablo, hay un pasaje que él dice así, dice que no nos juntemos con los fornicarios, y él dice: más bien, no estoy hablando con los fornicarios del mundo, porque si no sería necesario salir del mundo, pero si os digo con uno que dice que es hermano, pero es fornicario, es borracho, es idólatra, o sea, con el tal ni comáis. Entonces, este sí es más importante. Si yo conozco a mi pareja y es creyente, o estoy buscando a mi pareja y comienzo a hablar y él dice: no, yo he tenido debilidades porque yo soy cristiano hace 10 años, pero me fui a vivir con una mujer, dejé a esa mujer porque le fui infiel con otra, y bueno, el Señor me perdonó y me restauró, pero hace 2 años caí en fornicación, y tiene todo un historial. Ya como cristiano hay que señalarlo, y a las hermanas les diría: no se junten con un personaje así, porque si ha sido inmoral como cristiano, no es un buen partido. Así sea simpático, así ore muy bonito, si ha sido inmoral ya como cristiano, hay que tener mucho cuidado. Porque un día llegó una hermana y me dijo: hermano, mi novio cristiano en la universidad me fue infiel con una muchacha. Y llorando por él le dije: pero ¿por qué lloras? Sal del barco.
Gloria al Señor que te permitió ver quién era Él antes de casarte. Porque si es doloroso como novio, imagínate casados. Entonces, yo no puedo, porque a veces, y porque es el pastor o porque es el líder, le fue infiel a la novia y no hay que perdonarlo, el Señor restaura. Sí, el Señor lo restaure, pero si tú tienes la oportunidad de casarte con una persona que sea pura sexualmente, abandona ese barco, porque ese barco se está sumergiendo en el pecado. Entonces es más peligroso, no el que lo hizo antes de Cristo, sino el que está en Cristo y es inmoral. A ese sí, porque ese hay que tener cuidado, porque es mentiroso, porque dice que es de Dios, pero practica el pecado. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui.